RTP. Buenos días, don Ramón, Astrid, un abrazo, mi querido David. Hola, Gusto doctor verte. Carlos, qué gusto, igual. Para mí compartir este espacio con ustedes y con la ciudadanía realmente me complace mucho. Adelante, Astrid. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto tenerlo. Hay tantos temas de qué hablar en el tema electoral y mire que justamente ahora leía un comunicado del Partido Social Cristiano sobre las renuncias que se están teniendo a las candidaturas. Y quisiera iniciar con esto porque tal vez es lo que va conforme al cronograma electoral. Ya se terminaron las inscripción de alianzas, se están en la revisión de las mismas, pero pese a lo que se ha caminado dentro de este cronograma, hay todavía miedos, hay renuncias que ya las evidencia del Partido Social Cristiano que no quieren a personas que no quieren aceptar candidaturas por miedo o por miedo a ser investigados, tal vez, quizás, pero también además hay mucha reserva. Se ha instaurado en estas elecciones seccionales la reserva, el hermetismo como estrategia política. ¿Cuál es su análisis? ¿Hacia dónde caminamos para estas elecciones anticipadas? Bueno, el tema es que cuando hay resoluciones, actos que trastocan las normas de competitividad y competencia de un proceso electoral, donde ya se va sintiendo que las condiciones de igualdad, de equidad para participar en un proceso electoral son desiguales, no garantizan una verdadera competencia. Obviamente la gente, los ciudadanos, no quieren entrar a este proceso de competencia. O sea, ¿yo cómo puedo competir? Si mi campaña me van a reducir a 15 días y yo no estoy en el poder público, no ejerzo el poder local, no ejerzo ni alcaldía ni prefectura, y me dicen, ¿sabe qué? Su campaña dura 15 días, haga su campaña 15 días en Guayaquil. Imposible, imposible, no hay cómo. Haga campaña de 15 días en Durán, en Daule, imposible. Antes las normas regulaban campañas con periodos razonables. Había campañas de 120 días. Le bajaron a 90 días, dijeron que era mucho. Después le dijeron, no, estamos hartos de la publicidad y le bajaron a 45 días. Y por último, en la reforma del 5 de febrero del 2020, le dieron esta atribución discrecional al Consejo Nacional Electoral, decir que la campaña puede durar hasta 45 días. Y modificaron el calendario electoral y pusieron 15 días. Entonces, esa es una ofensa realmente a la dignidad política electoral. ¿Cómo uno puede competir en esas condiciones? Segundo, no hay normas que haya dictado el Consejo Nacional Electoral para equilibrar la participación entre el que esté en el poder y el que no esté en el poder. O sea, si yo soy alcalde, si yo soy prefecto, ¿no es cierto? Y hay unos ciudadanos que no están en el poder público. Yo tengo que marcar dos inicios de campaña, uno para el ciudadano común y otro para los candidatos que están en el poder público, y tengo que limitarles un montón de actividades para tratar de equilibrar una competencia sana. Y eso tampoco han dictado. Es decir, aquí la norma, las reformas van surgiendo como acomodos a la participación o a quien está en el poder, y es por eso que han manipulado las reformas, la del 5 de febrero del 2020, la última de julio del 2025. Pero ahora oigo mucho este tema de, después de las primarias, de la selección de precandidatos y de las alianzas, las renuncias de los candidatos. El artículo 345 establece que en estos procesos de democracia interna solo hay 4 causas para cambiar candidatos. Fallecimiento, 1. Inhabilidad física por un tema de salud. Inhabilidad mental, que de loco o vaya alguna opción. O inhabilidad legal, es decir, que no cumpla alguna de las inhabilidades o requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución. ¿No es cierto? Y hoy se habla de renuncia. ¿Por qué se habla de renuncia?
porque el Consejo Nacional Electoral agregó la quinta causal sin estar en la ley, la renuncia. Carlos, perdóname que interrumpa. Esta parte es muy importante, ¿no? Un hombre con la experiencia jurídica en materia electoral como el doctor Aguinaga, ¿no? Parecería que ya no solamente el contexto es el código de la democracia, no solamente, sino que parecería que el Consejo Nacional Electoral está legislando, facultad que no tiene para cambiar la ley, ¿no? Para cambiar la ley. Entonces, eso agrega un componente de inseguridad jurídica como el que viene ocurriendo con la descalificación del partido amigo y de la RC5. Tiene o está establecido en el Código de la Democracia la posibilidad, ¿no?, de descalificar por este procedimiento que se ha inventado la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, partidos políticos para las contiendas electorales en el Ecuador. A ver, no hay norma alguna en el Código de la Democracia ni en los reglamentos que ha dictado el Tribunal Contencioso Electoral, y si los dicta sería inconstitucional e ilegal, que le permita dictar medidas cautelares, medidas precautelatorias, como estas de suspensión de una organización política. Lo que dice la norma, el artículo 374 del Código de la Democracia, dice que el Tribunal Contencioso Electoral, con una vez en el procedimiento de juzgamiento de infracciones, podrá sancionar, dice, con multa o suspensión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué causal? Vamos a la tercera directo. Por pedido del fiscal cuando hay lavado de activos. Pero dice sancionar, no dice dictar medida cautelar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que tiene que haber. Este pedido del fiscal debe ser calificado por el contencioso. Este pedido debe ser corrido, traslado a la organización política afectada para que lo conteste, para que presente las pruebas, tanto el fiscal de cargo como la organización política de descargo, ejerza el legítimo derecho a la defensa, se convoque a audiencia oral de pruebas y alegatos, ahí se establezca si hay o no hay responsabilidad y se dicte sentencia de primera instancia. Esta sentencia es apelable ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y solo cuando esté firme procede la sanción de suspensión o de multa. Entonces, esto es un invento, se está abusando del derecho. ¿Sí? Me guste o no me gusten las organizaciones políticas, aquí hay que tener honestidad intelectual en decir con claridad al país que esto es un abuso del derecho y que la autoridad electoral no está aplicando bien la ley. Los jueces electorales están alterando con este tipo de decisiones el mapa político electoral, las condiciones de intervención democrática y están generando esta conflictividad Doctora política. Guinaga. Doctora Guinaga, y en este mismo sentido, para no perder el hilo, le consulto, ¿y a quién hacemos cargo de esto? Ya estamos a mitad de camino para las inscripciones definitivas del 2 al 17 de agosto. La señora Tamaín termina fuera del Consejo Nacional Electoral y sobre ella pesan 8 años de estar al frente en el CNE. Pero parece que se va y nadie va a fiscalizar. Sí, vamos a elevar un pedido a Contraloría. Cuando llegue la revisión, hay que ver pues si todavía sigue o no en el país. Lo que hoy tenemos, y quisiera también preguntarle, ¿cómo calificaría este miedo, hermetismo que se ha vuelto en la constante de estas elecciones? Bueno, a mí me parece que se produce este miedo porque no hay una autoridad electoral fuerte, independiente, autónoma, que garantice a todos su participación. Si hay este miedo es porque uno ya siente que los órganos del poder público puede haber algún tipo de persecución, pero además en un sistema de partidos que no garantiza una participación adecuada al interior, porque no hay democratización interna,
que está tomado por trust de corrupción, está tomado por gente que no tiene los valores éticos necesarios para para fortalecer y hacer una convivencia dentro de los partidos. Entonces, aquí confluyen un montón de circunstancias, no solo lo que estamos apreciando externamente por decisiones que están al margen de la legalidad, sino también lo que pasa al interior de las organizaciones políticas. Y adicionalmente a esto, tenemos que un sistema que ha permitido la formación de estos partidos de alquiler, la compra y venta de candidaturas. Yo te presto el partido, ¿no es cierto? Te presto mi nombre. ¿Cómo es esto posible? Cuando lo que debemos es de generar un fortalecimiento del sistema de partidos, pero obviamente con otras reglas. Esta administración electoral que ha estado 8 años ha creado muchos movimientos de organizaciones políticas, incluso en el movimiento amigo se le acusaba a la expresidenta Diana Atamaín de que votó por la formación de amigos porque con el voto de Mendoza se le salvó del juicio político. Y después de eso, en la reforma del 5 de febrero del 2020, ya les curaron en salud para los enjuiciamientos políticos. Ya no son muy amigos, ahora parecen enemigos, más o menos, para decirlo. Doctor Carlos, y siguiendo en esa misma línea, la reserva, esta forma de aplicar o de transferirle el tema de la reserva, ¿no? Genera en principio una indefensión total, ¿no?, de los partidos políticos frente a esta clase de procedimientos que, coincido, no están establecidos en la ley, ¿no? Entonces, parece que el fiscal, ¿no?, está utilizando en forma indebida una atribución, y en el supuesto no consentido de que el procedimiento fuera reservado, el procedimiento es reservado para el resto, pero no para el encausado, para el procesado y para la autoridad. O sea, es decir, aquí ni siquiera el procesado tiene derecho a saber por qué lo sancionan. A ver, este tema de la reserva es otro tema que me llama la atención en este caso y en los casos de violencia política de género que están llevando adelante. De la noche a la mañana ya no se publican esos casos. Sí, de la noche a la mañana. No sé por qué, ¿no es cierto? Y además la data abierta ya está bloqueada. Pero en materia penal, cuando yo tengo una indagación, ni siquiera hay juicio. Estamos hablando de actividades preprocesales. Y si hay reserva de la indagación, yo que soy el afectado tengo derecho a conocerlo, a saber qué es lo que está pasando, de qué me están acusando, de ladrón, de lavado activos, de lo que sea. No hay esa reserva, tampoco existe. Y no puede ser pretexto que el juez electoral, quien está obligado a garantizar los derechos y garantías constitucionales por el artículo 11, numeral 1 y 76, numeral 1 de la Constitución, sea el que ponga además por escrito, que como es reservado, después veremos. Claro. O sea, realmente esto es una afectación insólito, atroz contra natura, que lo he visto ahora por primera vez, tanto en el caso Amigo como en el caso de la Revolución Ciudadana. Organizaciones que no son de mi afecto. Bueno, yo me retiré hace 20 años del ejercicio de la política, pero uno tiene que decirle al país, decirle a los ciudadanos lo que está pasando, porque afuera, en cambio, hay la percepción, y en la percepción común de los ciudadanos con todo este intríngulis, no, que está bien, que por fin les han parado, no, o sea, aquí hay un tema de competencia entre gobierno, opositores, partidos que yo diría que no están ni con el gobierno ni con opositores, donde debe garantizarse esa competencia. Entonces, si yo voy eliminando mis enemigos a través de los órganos del poder público, estoy lesionando las bases de la democracia. Y nuestra democracia ya es débil, completamente débil, ¿no? Hoy, con esto, va a generar un conflicto nacional e internacional, ¿no? ¿Por qué internacional, doctor? Porque al impedir la participación
de alcaldes, prefectos que tenían derecho, por ejemplo, a la reelección, que fueron seleccionados en el procedimiento de precandidaturas a través de este movimiento amigo, que también eso de alguna manera también está mal. O sea, salgo de uno, voy a otro, no es así. O sea, hay que crear sistemas sólidos. Entonces, pero jurídicamente, internacionalmente, ¿cuáles serían las consecuencias? Van a agotar las instancias de aquí y obviamente como aquí van a ser negadas, va a llegar fácilmente a la corte, a la última instancia. Que es la Corte se va a acudir Internacional. a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidentemente, porque se está vulnerando Doctor, derechos humanos, el derecho a participación política, las elecciones libres, competitivas, y claro, va a haber gente que va a accionar esta acción. Usted acaba de señalar que hace 20 años se fue, y me queda una pregunta para cerrar y concluir más ¿con qué se queda? ¿Con la política o con la academia? Mira, la política bien ejercida, cuando se ejerce desde las bases, con competitividad interna, con ética, no hay ningún inconveniente. Sí, pero obviamente la academia es un tema que tiene una satisfacción intelectual, pero tenemos el deber de contribuir a ver cómo hacemos una reingeniería política profunda desde la ciudadanía, desde la óptica de los ciudadanos. Porque si confiamos en una asamblea, nunca lo van a hacer. Tenemos que un nuevo sistema de partidos políticos, completo, total. Pero ¿qué hace usted, siguiendo un poco a Kafka, ¿no? Que hablaba del superhombre, y yo le pongo el unterhombre, el subhombre, cuando la política está en manos de subhombres, en una forma tan extensa y de una juventud que no es capaz de construir propios movimientos y está atrás del caudillo de turno? Usted debe recordarse, un poco mayor que yo, pero somos contemporáneos. El Partido Liberal tuvo disidencia de gente joven en su momento que creó partidos nuevos. Pancho Huerta, Abdón Calderón, la izquierda democrática, todo el bloque de la izquierda, del liberalismo izquierdista se abrió y mataron al liberalismo y a los viejos patriarcas, o el Partido Conservador que terminó en las manos de Armijo, pero ahí también derivaron algunos partidos con gente joven. ¿Qué le pasa a la gente joven? Usted que es catedrático y ando que exploro, que es incapaz de generar movimientos, que es incapaz de generar una corriente contemporánea. Acuérdense que estamos viviendo una posmodernidad, un transhumanismo, una serie de factores que llevan al mundo a revisiones filosóficas profundas. A ver, yo creo que la globalización y la universalización de las comunicaciones, redes sociales, ha tenido una incidencia total en la juventud, porque ya pierde el interés. A eso hay que sumar que hay una contaminación negativa en las organizaciones políticas, negativa a través de gente que no tiene los cánones éticos adecuados. No hay canales de expresión ciudadana, entonces hay que generarlo. Sí, y los jóvenes ya no tienen, su interés ya no es ese. Muy pocos tendrán el interés de hacer política, y es por eso que usted ve en el sector de opinión, muy pocos son jóvenes que están luchando, bregando por cambio. Realmente después verán las consecuencias. Cuando hay abusos de los poderes, vienen las consecuencias y los lamentos. Pero tenemos que hacer una voz que vaya direccionando, diciendo, invocando a los ciudadanos, a los jóvenes. Yo entiendo lo que usted me acaba de decir de Kafka, pero tenemos que reconstruir y tener, utilizando las mismas plataformas, podemos hacer unas plataformas de voz ciudadana potentes. Ojalá, como diría traducido, ojalá que Alá quiera, que Alá quiera que se dé ese fenómeno. Le agradecemos muchísimo, doctor Aguinaga. Gracias, una gran mañana por usted. Un abrazo, mi querido David. Muy gentil por un abrazo, Carlos. Un gusto saludarte. Doctor. Que estés muy amable. bien. RTP